todos, ¿qué tal estáis? Yo hoy no puedo estar más feliz porque la receta que os traigo está deliciosa. Os voy a enseñar a preparar un solomillo de cerdo relleno de queso de cabra y arándanos. Y lo vamos a acompañar con una crema de castañas y aunque os pueda parecer que es una receta complicada, no lo es en absoluto. Ya veréis que prestando un poco de atención y siguiendo todos los pasos, el resultado va a ser un plato exquisito. Pues si os ha gustado todo esto que os he contado y queréis saber cómo lo he preparado, quedaros a ver el vídeo. Y aquí os dejo la lista de ingredientes que vamos a necesitar para preparar este solomillo de cerdo relleno. Para empezar, cuando vayamos a comprar el solomillo le vamos a pedir a nuestro carnicero que nos lo abra y nos lo deje ya listo para poder rellenarlo. Nosotros ya en casa lo abrimos y lo vamos a salpimentar. Y el relleno ya veréis que es muy sencillo. Le vamos a poner primero una capa de bacon en lonchas. Y después le vamos a colocar unos medallones de queso de cabra. Yo he comprado un rulo de cabra pequeño y lo que hago es que desecho la primera parte, que es la de la corteza, y luego lo voy cortando en lonchas y lo voy poniendo repartido encima de los trozos del bacon. Después voy repartiendo como una cucharadita en la mermelada de arándanos encima de cada trozo de queso de cabra. Y con esto ya tendríamos el relleno del solomillo listo. Ahora lo vamos a empezar a enrollar, apretándolo bien para que no se nos salga nada y nos quede bien compacto y cerradito. Y una vez enrollado lo vamos a salpimentar por el lado de fuera. Y ahora toca bridar el solomillo. Para ello nos vamos a ayudar de un trozo de hilo de cuerda. Vamos a empezar haciendo primero un nudo doble para que no se nos escape y luego vamos a ir pasando la cuerda. De esta manera vamos a pasarla por debajo del solomillo, apretamos un poco para que nos quede bien cerrado y no nos quede luego la carne suelta y de esta forma vamos a seguir bridando todo el solomillo hasta que lleguemos a la parte de abajo. Después le vamos a pasar también una cuerda longitudinalmente y volveremos otra vez a pasar la cuerda de la misma forma que antes. Y aunque esta no es la forma en que se brida un solomillo, porque no es esta la técnica que se usa, pero como iba con prisa decidí hacerlo de esta manera que me llevaba menos tiempo. Y aunque no soy el mejor bridado del mundo, os aseguro que la carne quedó bien apretadita, que es de lo que se trata. Y una vez que lo tengáis listo, lo vais a pasar a una fuente de horno y lo vais a reservar, porque ahora vamos a hacer la salsa. Vamos a cortar el resto de las lonchas que nos han sobrado de rellenar el bacon. Las vamos a cortar en pedazos pequeños. Ponemos también una sartén al fuego y vamos a añadir como una cucharada sopera de aceite de oliva. Añadimos medio puerro picado y dejamos que se empiece a pochar un poquito. Y cuando comienza a estar transparente, añadimos el bacon troceado. Y a fuego medio alto vamos a ir dejando que el bacon poco a poco vaya soltando toda la grasa y se vaya dorando. Vamos a incorporar también una ramita de romero y os recomiendo que uséis romero fresco porque le da muchísimo aroma a la salsa y luego está riquísima. Y ahora vamos a dejar unos 5 minutos hasta que se haya hecho muy bien el bacon y el puerro. Y cuando ya lo tengáis bien doradito vamos a añadir 10 ml de vinagre balsámico y 100 ml de cerveza negra. Subimos el fuego a tope y dejamos que evapore muy bien todo el alcohol. Cuando pasen como unos 2 minutos vamos a añadir los arándanos frescos. Lo mezclamos bien y vamos a salpimentar a nuestro gusto. Y probarlo antes de añadirle la sal porque el bacon nos puede tirar un poquito a salado. Solo nos queda mezclarlo un poquito para que se repartan bien todos los ingredientes y ya tenemos la salsa lista. Y ahora la vamos a echar por encima del solomillo. Colocamos la ramita encima del solomillo para que también le dé sabor. Y nos lo vamos a llevar al horno con el precalentado a 200 grados y lo vamos a dejar como unos 15-20 minutos. Y mientras vamos a ir preparando la crema de castañas. Ponemos en un cazo las castañas y las patatas ya peladas. Añadimos sal y pimienta y añadimos el agua hasta cubrir bien todas las patatas. Y nos lo llevamos al fuego hasta que comience a hervir. En el momento que comience a hervir las vamos a tener unos 15-20 minutos, prácticamente el tiempo que tarda el solomillo en hacerse. Pincháis las patatas y las castañas para comprobar que ya están tiernas y si es así, ya lo podemos retirar del fuego. Fuera del fuego vamos a añadir la nata de cocinar. Con una batidora la vamos a triturar hasta tener una crema muy fina.
Cuando la tengáis lista, la vamos a reservar hasta que la llevemos a la mesa y fijaos qué pinta más buena tiene. Os aseguro que esta crema está deliciosa acompañada con la carne. Que ya la tendremos también lista para sacarla del horno. Y para presentarlo y llevarlo a la mesa, lo primero le quito la rama de romero, le retiro todo el sofrito que ha quedado por encima y voy a sacar el solomillo sobre la tabla donde lo voy a presentar. Y ahora ya le voy cortando las cuerdas para podérselas retirar todas y que no me quede ninguna. Luego es tan sencillo como coger, retirar todas las cuerdas hacia los lados, tirar de ellas y ya tenemos nuestro solomillo limpio. En este caso a mí me gusta llevarlo a la mesa presentado en la misma tabla de madera y lo que hago es cortar todo el solomillo con unos cortes transversales como de 1,5 cm de grosor. Después separo un poquito cada rodaja dejando que caiga ligeramente una sobre otra. Después por encima le coloco la salsa en la que se ha cocinado el solomillo. Le pongo una parte y la otra la llevo en una salsera a la mesa. Le coloco un par de ramitas de romero fresco y reparto la crema de castañas en unos cuencos para que la gente se vaya sirviendo junto con el solomillo. Pues espero que os haya gustado mi receta de hoy. Y os cuento que esta receta formó parte de mi menú de la cena de Nochebuena y en casa quedaron todos encantados. Así es que si alguno de vosotros os animáis a preparar alguna de mis recetas estas navidades, no os olvidéis de compartir una foto conmigo en las redes sociales. Y para todos aquellos que aún no estáis suscritos al canal, os invito a que lo hagáis para que no os perdáis ninguna de las recetas que os tengo preparadas.